Dice así la palabra del Señor. Bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para escucharlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: Dichosos vosotros los pobres, porque el reino de Dios os pertenece. Dichosos vosotros que ahora pasáis hambre, porque seréis saciados. Dichosos vosotros que ahora lloráis, porque habréis de reír. Dichosos vosotros cuando os odien, cuando os discriminen, os insulten y os desprestigien, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en aquel día y saltad de gozo, pues os espera una gran recompensa en el cielo. Daos cuenta de que así trataron a los profetas, los antepasados de esta gente. Pero ay de vosotros, ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque sabréis lo que es pasar hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque sabréis lo que es derramar lágrimas. Ay de vosotros, cuando todos os elogien. Daos cuenta de que así trataron a los falsos profetas, los antepasados de esta gente. Danos, Señor, oídos para oír y ojos para ver, conforme a tu voluntad, y que mis torpes palabras humanas puedan ir en sintonía con tu palabra, con tu verdadera palabra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Se nos acaba de presentar un texto tremendo. Un texto muy interesante. Creo que salta a la vista que hay como dos partes. Los versículos 17 al 19 que tratan esa sanidad y liberación de Jesús hacia la gente que venía a escucharle y a ser sanada. Y luego los versículos que quedan del 20 al 26 que presentan las bienaventuranzas de Jesús según este Evangelio, según el Evangelio de Lucas, que son más breves que las que aparecen en el Evangelio de Mateo, pero que también contiene esos ayes, esas como especie de lamentaciones. Normalmente cuando tratamos o hacemos un estudio de la bienaventuranza, por lo general suele ser la tendencia, las tomamos del Evangelio de Mateo, porque allí son más y siempre nos quedamos cortos en realidad para expresar toda la profundidad que tiene. Y además, curiosamente, aquí en nuestra iglesia tenemos otras cabezas pensantes y corazones sintientes, como el de Pablo, que nos hace ver semanalmente que somos dichosos, alegres, felices con cada enseñanza del Evangelio. Siempre se le puede sacar una bienaventuranza a cada pasaje. Las bienaventuranzas no se agotan. Quiero deciros que a lo largo del Evangelio de Lucas se recoge muy bien una sensibilidad que aparece ya desde el principio. En el Cántico de María, el conocido como el Magnificat, que está en el capítulo 1, tiene un tacto especial hacia la situación de los pobres, los humildes y el socorro que da el Señor. Como vimos hace pocas semanas, en esa misma línea, Jesús luego presenta en la sinagoga de Nazaret, en el capítulo de Lucas 4, su agenda de trabajo. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Su programa, que nunca me cansaré de decir que es también tu programa y el mío. Sí, soy pesado,
sé. Y ahora es uno de tantos pasajes donde vemos que ese programa de Jesús, que esa agenda de trabajo impulsada por el Espíritu de Dios, no son palabras vacías. Jesús se remanga para atender las necesidades de la gente. Les da palabra, pero también sanidad, actos liberadores, ¿no? Como hemos leído. Hermanas y hermanos, Jesús se remanga. Y hoy te pide que te remangues tú también. Decía que estamos acostumbrados a la versión de Mateo, de las bienaventuranzas, que aparecen recogidas dentro de lo que se llama el Sermón del Monte. Ascienden a un monte y allí ocurre todo. Sin embargo, Lucas tiene otro estilo de decir las cosas. Lucas, en su versión, dice que lo pone cuando ya han bajado del monte. Se trata, es conocido en este evangelio como el Sermón del Llano. Junto con los discípulos hay una multitud que se aglomera para escuchar a Jesús. Como el pasaje de la semana pasada. ¿Os acordáis? Que Jesús tuvo que meterse en una barca. Pues igual, quieren oír de Jesús. Quieren oír de Jesús una palabra auténtica, una palabra viva, una palabra que no es como la de los otros maestros religiosos. Quieren oír esa palabra que es dicha con autoridad. Esa palabra que es palabra de Dios. La vida era, en aquel entonces, en aquellas regiones, una vida, esto no me lo invento yo, esto hay estudios sociológicos, una vida muy precaria. La pobreza era tremenda. El nivel de desempleo, por usar ese término, era bastante grande. La cantidad de personas con problemas físicos, que si cojera, que si enfermedades, que desde luego le impedían trabajar en los poquitos trabajos, que eran poquitos trabajos, que salían como jornaleros, pues era demasiada. Y por su realidad necesitaban oír realmente, la palabra viva. La única que es capaz de hacerles vislumbrar en su realidad la justicia divina para su situación. La palabra que les hace mantener esperanza en Dios, la que les lleva a entender que Dios no se ha olvidado de ellos. Quieren oír también esa palabra que les consuela, la palabra que les devuelve la dignidad. Quieren oír la palabra que les transforma y les sana. Son excluidos sociales, pero en Dios encuentran inclusión. Saben que en Jesús reciben mucho más que un alivio a sus dolencias y por eso acuden a Él. Da igual si hay que subir a un monte, si luego hay que bajarlo, acuden a Él. Saben que su forma de sanar era restauradora e integral. Con Jesús se sentían incluidos, mientras que la marginalidad del sistema les repudiaba. Que los impuestos para Roma les asfixiaban. Que, como hemos dicho, el modo de contratar a los jornaleros, pues, de un día sí y 5 u 8 no, pues les llevaba al final pues, a comer poco, a ser débiles, a enfermar. Pero con Jesús se veían capacitados e incorporados en un sistema nuevo, en otra cosa. Porque veían por adelantado el reino de Dios. Aunque ya lo hemos dicho muchas veces, lo veían, lo vislumbraban, pero metían también ideas equivocadas que tenían ellos mismos, que eran las típicas de su tiempo. A ellos les pasaba y nos puede pasar a nosotros. Y también en el estudio bíblico, que lo estoy mencionando mucho a lo largo del culto, hemos tocado cosas de esas, de confusiones o herencias que traemos ahí de pensamiento que luego lo proyectamos en la vida de fe. Y menos mal que al final todo es por gracia, ¿no? Y no depende de nuestro conocimiento y nuestra gnosis, ¿no? Yo soy un pesado, diciendo que el reinado de Dios es como el mundo al revés. Lo reconozco, soy un plasta. Pero es que es así. Es así.
Mirad las bienaventuranzas. Van en esa línea, van en la línea del mundo al revés. Invierten en la realidad social, como todo lo que hace y dice Jesús siempre. Yo no tengo a nadie a quien ir, yo voy a Jesús, de verdad, de verdad. A diferencia de la versión de Mateo, que tiene otro jugo especial, esto no es para que comparemos y decir cuál de las bienaventuranzas es mejor y cuál es peor, no. Cada una hace un énfasis en una cosa importante. Pues a diferencia de Mateo, que dice felices, dichosos, bienaventurados los pobres de espíritu, en la versión de Lucas se dice solamente felices o dichosos los pobres, punto. Y es curioso, porque también es verdad que nos pasa una cosa a los cristianos. Los cristianos hablamos de las bienaventuranzas y nos proyectan una realidad futura, ¿verdad? Vemos esa realidad futura cuando el reino de Dios es una realidad, cuando pasemos a la presencia de Dios. Correcto, muy bien. Pero las bienaventuranzas se pueden vivir ya por adelantado en la comunidad del reino. Y ahí es a lo que voy. Es curioso, cuando luego ves la iglesia del libro de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en Hechos 4, 34 y 35, que en el seno de la comunidad cristiana, una comunidad cristiana más grande, más pequeña, como nosotros somos comunidad cristiana, y en el seno de la comunidad cristiana la pobreza va tratando de ser erradicada. Y os lo voy a leer. Así que no había, versículo 34 de este capítulo 4 de Hechos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Y el texto nos suena muy radical, ¿verdad? Pero es un modelo al que tenemos que estar dispuestos. En la comunidad que vive el reinado de Dios por adelantado debe imperar la justicia del reino, que no es la del mundo, es la del mundo al revés. Debe fomentarse la dignidad de las personas, sacar al hermano y a la hermana que está viviendo una situación fea, como la pobreza, y elevarlo a una posición que pueda estar bien. Te preocupas de sacar a tu hermana y hermano de situaciones precarias. ¿Me preocupo? ¿Nos preocupamos? ¿Nos preocupamos y hacemos algo? Además, vuelvo al texto de la bienaventuranza. Decir, esta bienaventuranza, esto de decir felices los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, tiene dos caras. No sé si alguna vez lo habéis pensado, tiene dos caras. Está prometiendo el reino de Dios a los pobres, ¿no? En la línea sencilla. Pero al mismo tiempo está descubriéndole al que tiene más poder económico, al rico, digamos, su verdadera pobreza interior a la luz de esto. Y el rico que está dispuesto, el rico o la rica que está dispuesto, entra a participar del reino, aunque ya sabéis que es más fácil que el camello pase por el ojo de la aguja, ¿verdad? Que esto mismo que se está diciendo. Pero esa vertiente está. Si tú eres rico que vive para ti mismo, te está llamando al cambio. La verdad es que los ayes que hemos escuchado, que ha leído Diego, son muy contundentes, son un desafío, son un ay de nosotros. En estas bienaventuranzas hay un matiz que atañe, que concierne a realidades muy concretas. Volvemos otra vez como a lo de semanas atrás. Cuando predicamos el reino de Dios, no es una cosa así como una burbuja espiritual que no tiene nada que ver con el día a día, con los problemas reales. Ya hemos visto que Lucas no dice pobres de espíritu, sino que dice pobres, con toda la realidad que eso significaba y sobre todo en aquel contexto. Una realidad de los ánabus, de los pobres, de los humildes, de los miserables. También se le llama como de pobres de dignidad, me parece que es, ¿no? ¿Has escuchado esa expresión alguna vez? Mira, que van casi con una mano delante y otra detrás, para entenderlo.
Y luego no dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que está muy bien, que esa es la versión de Mateo, y que tiene un fondo muy importante. Pero no, en la versión de Lucas dice bienaventurados los que tienen hambre, punto. Los que sienten hambre en su estómago, hambre de comida. Volvemos entonces a pensar en nuestro programa, en nuestra agenda de trabajo, conforme al discurso de Jesús en la sinagoga. Estamos, escríbetelo si quieres o tatúatelo. Estamos llamados, estamos capacitados, convocados y ungidos por parte del Espíritu del Señor para ser liberadores e inclusivos. Realidad pura del Evangelio. Por los motivos que sea, a veces no se predica esas cosas, pero realidad pura, auténtica del Evangelio. Así que con los que tienen hambre, los que son pobres o los que viven realidades duras, tenemos que hacer algo en la medida de nuestras posibilidades, evidentemente. Como en el ejemplo de la Iglesia cristiana del libro de los Hechos que he leído hace un momento. Pero también hay un detalle importante. Lo digo porque, sobre todo hoy en día, es importante remarcarlo. Dice Dietrich Bonhoeffer que hay que distinguir las bienaventuranzas de Jesús de lo que es hoy, de lo que sería hoy una especie de militancia social, política, que es realmente distinta a la acción cristiana. Una militancia que no se mueve por amor a la cruz, sino que solo es fiel a una ideología política o social. Y mira, Bonhoeffer es muy radical muchas veces cuando habla. Y él dice, también el espíritu del anticristo, es decir, también las ideologías anticristianas que hay en el mundo, declaran bienaventurados a los pobres. Oye, y es verdad, es verdad. Así que nos toca hilar fino. Tú tienes que hilar fino. Pregúntate, ¿cuál es tu lealtad última? Finalmente, aunque te posiciones ideológicamente en un signo político, como hacemos todos, al fin y al cabo, ¿desde dónde actúas a la hora de la verdad? ¿Tu solidaridad al prójimo, de dónde viene? ¿Y desde qué principios viene? Respuesta. Tiene que ser desde esos principios que he dicho, desde el mundo al revés. Tiene que venir de ahí, del reino de Dios, del programa de Jesús. Esos son tus cimientos. Nosotros decimos que estar en la roca, ¿no? Estar en Cristo. Bueno, pues estar en Cristo, estar en la roca es Jesús, es su persona. Es su mensaje también. Su redención, por supuesto, pero es su mensaje. Es nuestra roca, forma parte de nuestra roca. En realidad, el mundo en el que nosotros vivimos está ya desanclado de los grandes marcos ideológicos del pasado y ya los grandes sistemas filosóficos y políticos que pueden gustar más o pueden gustar menos, pero ya no tienen el peso de la verdad que tenían antes. Y eso hace que la sociedad ahora sea como tan bailable. Hay quien habla de la sociedad líquida, ¿no? Y ante esta realidad solo hay una carta ganadora. Afortunados, dichosos, felices, los que para el mundo no sois nada. En el salmo que abrimos el culto, el salmo 1, ¿os acordáis? Que hemos abierto el culto con ese salmo. Veíamos que bienaventurados, felices, son al fin y al cabo los que se mueven conforme a la voluntad de Dios, los que tienen en Dios su esperanza. Mira, no es que te contentes estúpidamente con el estómago vacío. La fe en Dios no es para que seas conformista con la injusticia. Es para que confíes, desde luego, en Dios. Claro.
En Él está tu socorro. Y espera en Él, ¿eh? Y espera en Él, es tu confianza. Pero también te mueve a ti. Fíjate, ¿eh? La fe en el Señor te mueve, te empuja a que tú seas, en nombre de Cristo, el socorro y la ayuda que otros necesitan, como ocurría en la iglesia primitiva. Yo soy torpe para explicarme, pero ojalá que esto todo se esté entendiendo a la perfección. Suele pasar, y lo digo, no romanticemos nunca la pobreza y el hambre como si fuese un ideal cristiano, un ideal bonito, espiritual, que se ha hecho, que la Edad Media se hacía y se sigue haciendo. Sino la idea de compartir y crear justicia y vivir en comunidad, vivir de una forma auténtica, real, el reinado de Dios, para que el hambre y la pobreza dejen de existir, por lo menos en el seno de la comunidad. Seamos realistas, el hambre y la pobreza en el mundo no va a dejar de existir. Por lo menos hasta el día del Señor, ¿no? Pero hay que aspirar a eso. Hay que contribuir. Como si fuera una utopía en la que luchamos. Porque al final la palabra de respuesta final está en el Señor. Pero en el aquí y en el ahora, yo como tengo esa esperanza, yo actúo en consecuencia. En la primitiva iglesia cristiana, en la iglesia de los hechos, así, en el seno donde se vive el reino, se puede comprobar que no hay que esperar a ese más allá, que ya son, en el seno de la comunidad, afortunados los pobres, que son felices los que estaban teniendo hambre, que los que lloran están siendo consolados, que su lamento ha sido transformado en baile y en risa, dice esta en la bienaventuranza leída. Que los maltratados por seguir a Jesús reciben aliento y fuerzas y compañerismo fraternal sabiendo que Dios les sostiene. Es importante tener en cuenta que vivir el Evangelio tiene consecuencias. Por supuesto, consecuencias positivas, desde la alegría y la fe y la restauración, ¿verdad? Que eso trae a su paso a las personas. Estamos hablando de eso. Es que en la primera parte del pasaje se ve como Jesús liberaba, sanaba, restauraba personas, que luego en la iglesia cristiana pasa lo mismo. Pero al mismo tiempo, vivir el Evangelio también tiene otras consecuencias. Tiene otras. La de ser perseguidos, la de ser acusados, la de ser molestados como lo fue el propio Jesús. Bienaventurados seréis cuando los demás os odien y os excluyan, os insulten e infamen vuestro nombre por causa del Hijo del Hombre, decía el versículo 22. ¿Os acordáis del anuncio del año agradable del Señor? Del jubileo del tiempo mesiánico que predicábamos hace varias semanas. Empezó con Jesús y sigue con nosotros, los que vivimos y transmitimos a Jesús. Seamos auténticos porque tenemos un cometido. Jesús, a través del mismo Espíritu Santo que le impulsó a él, y además veíamos eso, lo curioso como el Evangelio de Lucas lo iba poniendo a eso, como Jesús se mueve en el Espíritu. Pues ese mismo está en nosotros. Así que vamos para adelante. Todo esto no queda aquí. Me parece quizá lo más importante. Pero hay otra parte que tiene su importancia. Y que nos debe pinchar un poquito. O mucho, según sea el caso de tu vida. En los versículos 24 y 26 se presenta la otra cara de la moneda en este mundo al revés. La gente con medios económicos y prestigio social ya tiene ahí su recompensa aquí en la tierra. Sus posesiones, su prestigio, su fama, no tienen todo, su propia satisfacción. La gente privilegiada según el sistema que impera en el mundo, esa gente
tengámoslo en cuenta, seamos honestos, no es la destinataria primera del reinado de Dios. Los primeros destinatarios son las personas menospreciadas, los pobres, los oprimidos, los enfermos. Por lo tanto, hay de vosotros los satisfechos y satisfechas. Hay de vosotras las personas que vivís teniéndolo todo. Y esto tiene mucha relación también, como decía, con ese canto de María que está en el capítulo 1 de Lucas. Aquí en Europa, o en Occidente, en Estados Unidos, que los cristianos vivimos tan cómodamente, que estamos tan autosatisfechos, que comemos todos los días, que nos duchamos con agua calentita y dormimos calentitos también. Podemos ser inconscientes a muchas realidades que el Evangelio nos invita a atender, a moverte. Nos puede pasar como el rico de la parábola del rico y Lázaro, tener ahí a la puerta de tu casa a la situación de aquel pobre. Y tú vivir en comodidad, ignorando la realidad, las necesidades de otras personas, incluyendo personas que son tus hermanas en la fe. Como creyentes tenemos una responsabilidad con nuestros recursos, con lo que tenemos económica y materialmente, y no solamente en este área, pero hay que decirlo porque es lo que parece que nos pica más a los occidentales. Sea mucho, sea poco, nosotros podemos bendecir a otras personas. Y una cosa importante es que cuando nosotros demos ayuda, demos ya sea económica, material o lo que sea, que no se haga desde una actitud vertical, es decir, que hace que uno se sienta como el benefactor y otro la persona ayudada, y tú te sientes como superior, que eres el que ayuda, ¿no? En el reinado de Dios se hacen las cosas fraternalmente, de igual a igual. ¿Acaso soy guardián de mi hermano?, preguntaba Caín. Sí, en cierto sentido o en todo el sentido lo somos. Somos guardianes de nuestro hermano. Nos protegemos, nos cuidamos. Vivimos en el presente, el reino de Dios y su justicia. Bueno, hermanos y hermanas, os dejo ahora que en reflexión y en oración analicéis esto que estoy diciendo a la luz del Espíritu. Sol y de oro.